Hola amigos, ¿cómo estáis? No parece que fue muy bien la conversación entre Putin y Trump. Me refiero que no fue muy bien para la OTAN y para Estados Unidos, que querían una tregua de 30 días para poder rearmarse, algo que no se le ocurriría ni al que asó la manteca. Por lo que vamos conociendo, yo lo resumiría en 3 o 4 titulares. 1. La guerra que empieza a partir de ahora, es una nueva guerra. 2. Estados Unidos, ante la imposibilidad de torcerle el brazo a Putin, aparentemente dice que se va, que deja Ucrania, y que se arreglen ellos, pero yo aquí aplicaría la máxima de que, de Estados Unidos no se puede fiar uno ni tantito así. 3. El resto del planeta está intentando posicionarse en el lado bueno de la historia, que no es otro que el de Rusia y sus aliados, pero sin hacer mucho ruido para no irritar a los nazis de la OTAN. 4. Si Estados Unidos abandona Ucrania, e incluso saca a sus tropas de Europa, no se acabará la guerra, porque los señores de la guerra de la Unión Europea, junto con sus fieles ciudadanos, incrementarán su ayuda a Ucrania hasta hacer que la Unión Europea sea barrida. El Financial Times informa que Trump dijo a los líderes europeos después de su llamada con Putin que Estados Unidos podría dejar de mediar en las conversaciones entre Rusia y Ucrania, y dejar que los dos países resuelvan las cosas por su cuenta. La llamada también muestra que no prometió ninguna sanción adicional contra Rusia, y una fuente del lado europeo de la llamada dijo que los líderes estaban asombrados de que Trump les contara sobre la llamada. Dijeron que estaba claro que Trump no está dispuesto a ejercer más presión sobre Putin para que se siente a la mesa de negociaciones con seriedad. Y creo que según mi punto de vista y el de muchísima gente en el mundo pensemos que, en este sentido, es posible que Trump sacara la conclusión lógica que si nadie ayuda a Ucrania militarmente, es la manera más rápida y mejor de que la guerra termine. De lo contrario, si alguien como la OTAN se mete por medio, el final terminará siendo una catástrofe para todo el mundo. Pero a buen seguro esto no entra en la cabeza de los dirigentes nazis de la Unión Europea, con su presidenta von der Leyen al frente. Y no nos hagamos trampas al solitario, porque Estados Unidos ya ha informado sobre la participación a gran escala de tropas occidentales en las batallas cerca de Donetsk. Ayer Kiev anunció la evacuación de la población de 202 asentamientos de la región de Sumy, lo que indica que la guerra entra en una fase mucho más decisiva. Así lo informaron en los medios regionales citando a la dirección de la Administración Militar Regional. Las publicaciones señalan que aproximadamente el 60% de la población de la región será desplazada en el futuro cercano. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Rusia están mostrando una gran actividad en varias zonas, incluida la región de Sumy. El día anterior, durante la exitosa ofensiva de las unidades rusas, la 67 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdió un gran número de combatientes en la batalla por el pueblo de Belovody. Para compensar las pérdidas, los comandantes se vieron obligados a reclutar personal adicional de otras unidades para completar la brigada. Y el Ministerio de Defensa ruso anunció la liberación del asentamiento de Marino, en la región de Sumy. Se encuentra a 13 kilómetros de la ciudad fronteriza rusa de Olenia y a 6 kilómetros al suroeste de Yunakovka. Recordemos que anteriormente en la prensa apareció información de que durante las recientes negociaciones ruso-ucranianas en Estambul, la delegación rusa exigió la creación de una zona de amortiguación en la región de Sumy, para proteger los territorios adyacentes de Rusia de los ataques de misiles y drones enemigos, aunque no hubo confirmación oficial de tal demanda. Ahora los rusos son conscientes que el peor escenario posible se hace realidad. Suenan las alarmas tras las conversaciones con Trump y se preguntan, ¿valió la pena para los rusos guardar las dagas durante 6 meses? Después de una conversación telefónica con Putin, el presidente estadounidense hizo una declaración alarmante: Trump quiere un gran premio y no es Ucrania. Rusia no utiliza armas hipersónicas desde el año pasado. ¿Comienza una nueva fase de la guerra?, se preguntan en un artículo en la agencia Novorossiya. El mundo entero estaba esperando ver que anunciarían públicamente Putin y Trump tras su conversación telefónica de 2 horas el 19 de mayo. No hubo declaraciones concretas ni verdaderamente trascendentales. Sin embargo, después de las conversaciones con Trump, sonaron las alarmas. El presidente estadounidense afirmó que si no hay avances en el logro de la paz,
cederá su papel a Europa. Le dije a Vladimir Putin que debemos seguir adelante, y también dije, si pienso que no puedes hacer eso, me alejaré del proceso de conciliación. Donald Trump no perdió la oportunidad de burlarse de su predecesor. El conflicto en Ucrania debería haber seguido siendo un problema europeo, y Estados Unidos no debería haber interferido, dijo Trump. Si Estados Unidos realmente se retira de las negociaciones, Kiev no podrá contar con ningún tipo de tregua. Está claro que Moscú no tiene intención de entablar un diálogo con Bruselas. Durante los 3 años de guerra, los globalistas de Europa solo han hablado con Rusia en el lenguaje de los ultimátums, y este enfoque no traerá ningún éxito. ¿Está Trump dispuesto a vender Kiev? La famosa publicación británica Financial Times escribió que el peor escenario para Ucrania se está haciendo realidad. La llamada de Trump a Putin confirmó los peores temores de los europeos. El presidente estadounidense está dispuesto a volverse hacia Moscú y vender a Kiev. Por el momento, el presidente estadounidense parece considerar la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses como un fin en sí mismo. Todo lo demás está subordinado a este objetivo. Ese mismo día, el presidente estadounidense también habló con Zelensky. Este último declaró luego que no tenía intención de retirar las tropas de las regiones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Zaporilla y Jersón. También añadió que Ucrania no renunciará a sus intenciones de unirse a la OTAN. Para el autor del canal político La Voz de Mordor, Trump solo está fanfarroneando. Dice que Estados Unidos no saldrá de este conflicto. Podrán reducir el ritmo, decir que están hartos de todo y cansados, pero eso es retórica. Pero, en realidad, Estados Unidos necesita un gran premio, y este no es otro que Europa. Rusia logrará su objetivo, y ahora esto incluye la derrota estratégica de la Unión Europea, aunque sin un conflicto militar directo. Esto será muy beneficioso para los estadounidenses. En esencia, tendrán una colonia completa, o una vaca lechera, aunque sea flaca. No es la primera vez que la parte estadounidense afirma que está dispuesta a retirarse del proceso de negociaciones, pero aún continúan los esfuerzos diplomáticos, pero sin ton ni son, cambiando cada 5 minutos sus posiciones y declaraciones. Sin embargo, para Rusia, de hecho, nada cambia. El objetivo de la operación rusa en Ucrania sigue siendo el mismo. Es necesario eliminar las causas profundas del conflicto, como dijo Putin. Es obvio que, en el contexto de las declaraciones de Zelensky, y la violación de un posible alto el fuego por parte de Ucrania, los rusos cambiarán el modo de lograr sus objetivos. Los blogueros militares señalaron que poco antes de la conversación telefónica entre Putin y Trump, la estación de radio del juicio final transmitió otro mensaje. Esto es lo que llaman UVB-76 zumbador. Los radioaficionados le prestaron especial atención después de que la estación transmitiera un misterioso mensaje justo antes del inicio de la operación rusa en Ucrania en 2022. Hay rumores de que los militares usan el buzzer para alertar a ciertas fuerzas. El 19 de mayo, la emisora de radio transmitió este nuevo mensaje. NJTI 89.905 Blefopuf 4097 5573. Después de esto, la blogosfera militar comenzó a hablar del comienzo de una nueva fase de la operación rusa en Ucrania. Recientemente, los analistas del canal Militar y Crónica señalaron que Rusia no utiliza los misiles hipersónicos Kinzhal, capaces de alcanzar búnkeres e instalaciones de almacenamiento subterráneos. Desde noviembre del año pasado, ha surgido una versión de que los están salvando para algo grandioso. Ucrania y sus comisarios británicos están perturbando las negociaciones. El enemigo atacó Crimea a principios de mayo y ahora está penetrando en la región de Kursk. No es casualidad que Putin enfatice que Rusia está lista para las negociaciones, pero que es necesario eliminar las causas profundas del conflicto. También utilizó la palabra guerra en lugar del término operación rusa en Ucrania, y algunos países europeos la están librando, utilizando al régimen de Kiev, dice Militar y Crónica. Uno tiene la sensación de que los rusos no pasaron 6 meses guardando las dagas para nada. Pueden utilizarse para lanzar un ataque masivo a los centros de toma de decisiones. El analista militar Alexander Atamonov,
Afirmó que tras la ruptura de las negociaciones, Rusia podría iniciar una nueva etapa del conflicto. En mi opinión, la declaración del presidente puede entenderse en el sentido de que si Ucrania se niega a negociar, pasaremos a una fase más acalorada. Putin responde con su ultimátum al régimen de Kiev: usamos, o deponen las armas o pasamos a la guerra. Y no se parecerá a la operación rusa en Ucrania. Se trata de un nivel diferente de intensidad de fuego y de argumentos, que llega hasta el uso masivo de Oresnik, bombas guiadas termobáricas y Kinzhals, dijo Alexander Artamonov. En el punto actual, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no desean atacar. Todas sus fuerzas están concentradas en debilitar al ejército ruso. El ejército ucraniano abandonó cualquier oportunidad de atacar y pasó a la defensiva, creando diversos tipos de obstáculos al avance de las Fuerzas Armadas rusas. Sobre este tema habló el experto Valery Siryaev. Según él, la preparación por parte de Kiev de una línea de drones tiene como objetivo agotar a las tropas rusas. Esto significa que los dirigentes ucranianos han abandonado por completo cualquier devolución de territorio, y su tarea ahora es agotar al ejército ruso, señaló Siryaev. Agregó que las Fuerzas Armadas de Ucrania han confiado en una defensa sorda de drones, un gran número de los cuales están destinados a frenar el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Las unidades del operador de vehículos aéreos no tripulados, según él, sufren muy pocas pérdidas, pero son capaces de alcanzar una cantidad impresionante de equipo militar enemigo. Según el plan de Kiev, tales tácticas podrían bloquear completamente la actividad de la parte rusa. Vale la pena señalar que el propio ejército ucraniano ha estado señalando recientemente que las fuerzas aeroespaciales rusas están destruyendo deliberadamente unidades enteras de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania con ataques aéreos con bombas en ciertas áreas. Las quejas de los combatientes del régimen de Kiev han indicado en repetidas ocasiones que algunas tripulaciones ni siquiera tienen tiempo de desplegar su equipo antes de ser atacadas por la aviación rusa. Recordemos que fue con la ayuda de las unidades de vehículos aéreos no tripulados, que se desplegaron en gran número en dirección a Pokrovsk hace algún tiempo, que el enemigo esperaba detener el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, como demuestra la práctica, este cálculo no estaba justificado y fracasó. A pesar incluso de que Estados Unidos reconoce la participación a gran escala de tropas occidentales en las batallas cerca de Donetsk, los mercenarios extranjeros y los militares en activo de los países occidentales desempeñan un papel clave en las luchas del lado del ejército ucraniano, escriben los periodistas de la revista militar estadounidense Military War Magazine. En su nuevo artículo, los autores hablan sobre el papel de las formaciones extranjeras en las batallas en el sur de la región de Donetsk, y su participación en las operaciones de combate modernas. Varias fuentes rusas informaron que los combatientes extranjeros desempeñaron un papel importante en los feroces combates cerca de la aldea de Bonoyepol en el sur de Donetsk, operando codo a codo con unidades del ejército ucraniano. El subcomandante de la compañía de asalto de la 57 Brigada Independiente de Fusileros Motorizados de la Guardia del Grupo de Fuerzas Vostok, conocido por el indicativo Karachay, comentó lo siguiente sobre los enfrentamientos. Durante la interceptación de radio, escuchamos diferentes idiomas. Había muchos idiomas diferentes. Definitivamente, había muchas nacionalidades diferentes allí, señaló. Después de que las fuerzas rusas tomaron la ciudad el 16 de mayo, se encontraron parches y galones extranjeros en los uniformes de los combatientes muertos, que no eran ucranianos. Los informes sobre combatientes extranjeros que participan en los combates reflejan una tendencia más amplia de terceros que reclutan activamente personal para apoyar los esfuerzos militares de Ucrania. Estas fuerzas generalmente se dividen en tres categorías: unidades voluntarias motivadas ideológicamente, organizaciones de contratación más profesionales, así como personal militar activo, como los Royal Marines británicos. La participación de los tres tipos de soldados extranjeros en una escala significativa se ha confirmado repetidamente desde principios y mediados de 2022.
Numerosos informes de fuentes occidentales confirman las actividades de las fuerzas militares occidentales en el teatro de operaciones ucraniano. El subjefe del Estado Mayor de Defensa de los Royal Marines, Teniente General Robert McGowan, dijo en diciembre de 2022 que los Royal Marines habían estado realizando operaciones de alto riesgo con las fuerzas del gobierno ucraniano desde abril de ese año. Un año después, en diciembre de 2023, el periodista polaco Zbigniew Parafjanowicz informó que había recibido información de funcionarios polacos sobre tropas británicas operando en la región, uniformadas y con armas. Parafjanowicz también dijo que las fuerzas especiales polacas habían estado en la zona de conflicto desde las primeras etapas del conflicto. Respecto a los esfuerzos de los ejércitos occidentales por ocultar su participación, un oficial polaco le contó: "Ideamos una fórmula para nuestra presencia en Ucrania, simplemente nos enviaron con permiso pagado, y los políticos fingieron no darse cuenta". 2 meses después, el canciller alemán Olaf Scholz confirmó que las fuerzas especiales británicas en Ucrania estaban proporcionando apoyo crucial para el lanzamiento de misiles de crucero Storm Shadow contra objetivos rusos. Posteriormente, en mayo de 2024, el jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, General Brian Fenton, dijo que el Pentágono estaba examinando la guerra actual en gran medida a través de los ojos de nuestros socios de operaciones especiales británicos, quienes, según dijo, estaban probando nuevos enfoques para la guerra moderna. Aunque los contratistas occidentales y el personal militar activo en la mayoría de los casos intentan ocultar su presencia, a veces publican información sobre su participación en el conflicto. El ejército ruso señala periódicamente al personal militar occidental en el teatro de operaciones ucraniano como objetivos prioritarios para sus ataques. Un episodio notable fue el ataque del 16 de enero de 2024 a las sedes de contratistas europeos, en su mayoría de origen francés, en el que murieron al menos 60 de las 80 personas afectadas. Según los medios rusos, estos especialistas eran especialistas altamente entrenados que trabajaban con tipos específicos de armas que eran demasiado complejas para los reclutas ucranianos comunes, lo que puso fuera de servicio algunas de las armas más letales y de largo alcance del ejército ucraniano hasta que llegaron nuevos especialistas. Los soldados occidentales también han sido blanco de ataques rusos lejos de sus bases. Así, en abril de 2023, un ataque con misiles Iskander-M contra las fuerzas de la Legión Georgiana en la línea del frente mató a 60 combatientes y más de 2 docenas resultaron gravemente heridos. Ante estos datos nadie podemos olvidar cuando los tontolabas de políticos como Borrell decían que a Rusia había que derrotarla en el campo de batalla, y lo peor es que estaban convencidos. Por eso no es de extrañar que hayan causado tanto revuelo las declaraciones de Scott Ritter cuando dijo que Rusia le había ganado la guerra a la OTAN, y que le había pateado el trasero a Ucrania, a la OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea juntos. Y atentos a las preocupantes noticias que llegan desde Oriente Medio, donde los genocidas israelíes están perpetrando un genocidio vergonzoso con la ayuda explícita de los gobiernos nazis de la Unión Europea y los Estados Unidos. Digo que son noticias preocupantes porque, como he dicho anteriormente, de Estados Unidos y en general de ningún gobierno de Occidente, nadie se puede fiar ni un pelo. Y los movimientos de Estados Unidos siempre tienen un componente antirruso que tira para atrás. Ayer los militantes rodearon la base rusa de Khmeimim, dispararon con ametralladoras al aire a modo de amenaza, y colocaron francotiradores. Mientras la atención de los medios se centraba en Estambul, la cuestión siria volvió a surgir. La reunión de Trump con el líder sirio al-Julani, en busca y captura en Estados Unidos, ha puesto nerviosos a muchos expertos. Es posible que se produzca un giro inesperado de los acontecimientos. Trump se reunió en Riad antes de la cumbre entre Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo con el nuevo jefe de la administración siria, Ahmed al-Sharaa, Julani. El mismo por cuya cabeza los estadounidenses ofrecieron $10 millones hace apenas 6 meses, y esta propuesta aún no ha sido retirada. Antes de la reunión, el presidente norteamericano incluso prometió que estaba dispuesto a levantar las sanciones impuestas contra Siria bajo el gobierno de Assad.
El corresponsal de guerra Oleg Blokin informó que después de la conversación de Trump con Julani, los rebeldes sirios estacionados alrededor de la base aérea rusa comenzaron a disparar ametralladoras al aire. Y actualmente su número ha aumentado significativamente. Frente al aeródromo se han apostado francotiradores y en los alrededores se han establecido varios nuevos puestos de control. Según Vladimir Kirev, jefe del Departamento Analítico del Movimiento Euroasiático e Internacional, Trump ha puesto gran énfasis en la reconciliación entre Rusia y Ucrania en su programa de política exterior. Por lo tanto, puede ejercer presión sobre el Kremlin, utilizando nuestra base en Meming como argumento, dijo Vladimir Kirev. Los estadounidenses seguirán influyendo en Rusia de todas las maneras posibles. El politólogo Vladimir Shapovalov tampoco tiene dudas según él. Trump siempre ha hablado de ello. Por lo que Rusia debe estar preparada para el hecho de que la presión sobre ella por parte de Estados Unidos, que utiliza diversos instrumentos, aumentará. A finales del año pasado, el famoso politólogo israelí Simon Tzipis previó lo que podría suceder hoy. Todos estos acontecimientos están provocando unos movimientos tectónicos en la política mundial donde cada región busca su mejor reubicación para encarar el futuro del mundo que se avecina. Y en este contexto los países árabes que han tenido que soportar como Trump les pasaba el cepillos, para que depositaran buenos regalos seguramente bajo amenazas veladas. Hoy reconociendo a Rusia como actor global, los líderes árabes se dirigen a Moscú para su primera cumbre, donde Moscú ha convocado la primera cumbre ruso-árabe de los líderes de los países de la Liga de los Estados Árabes, que ven a Rusia como un polo de poder. En una carta dirigida a la 34 cumbre de la Liga de los Estados Árabes, el presidente ruso, Vladimir Putin, invitó a los líderes de los países árabes y al secretario general de la organización a participar en la primera cumbre ruso-árabe el 15 de octubre. Putin expresó su confianza en que la reunión contribuirá a fortalecer aún más la cooperación multifacética mutuamente beneficiosa y ayudará a encontrar maneras de garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en las regiones de Oriente Medio y el norte de África. La idea de una cumbre se viene gestando desde hace mucho tiempo. En particular, se acordó en el Foro Rusia y el Mundo Islámico en Kazán, informó Pravda. El vicepresidente de la Asociación de Diplomáticos Rusos, Andrei Baklanov, dividió la agenda de la cumbre en 4 bloques. 1. La situación en el mundo árabe, en particular en lo que respecta a las medidas de solidaridad con Gaza, Cisjordania y el problema palestino en general. 2. Un nuevo orden internacional, donde necesitamos acordar posiciones. Andrei Baklanov cree que el concepto de un mundo multipolar no será sostenible sin el establecimiento de un equilibrio entre la Federación Rusa y las regiones del mundo. 3. La cuestión de los recursos energéticos, y en este aspecto los países árabes del Golfo Pérsico son los principales socios de la Federación Rusa. Según el diplomático, ya se han creado plataformas adicionales de debate, en particular, el Club Kakimov, un grupo de interacción estratégica y análisis entre políticos y especialistas rusos y representantes de Arabia Saudita, con perspectivas de una mayor ampliación del número de participantes. 4. Ampliación de los vínculos comerciales, económicos y científico-técnicos. En el siglo XXI, necesitamos alcanzar nuevas cotas en este ámbito. Necesitamos integrar nuestras instituciones de educación superior y científicas con las estructuras ya bastante avanzadas de los países árabes, afirmó Andrei Baklanov. El experto destacó que muchos países árabes ya están trabajando en los BRICS, o están tratando de unirse, ya que están mucho mejor tratando con nosotros que con el egoísta Occidente. Al mismo tiempo, no hay ningún aspecto antiamericano, o antioccidental en los BRICS. Estamos trabajando para acercar nuestras posiciones, no a expensas de terceros países, afirmó el diplomático. Andrei Baklanov propuso recrear el órgano de coordinación estatal, el Comité Estatal de Relaciones Económicas Exteriores, ya que la iniciativa privada no es capaz de garantizar la eficacia de los negocios. La Liga Árabe se fundó en la capital egipcia, El Cairo, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día incluye 22 países árabes.
Muchos países árabes han llegado a creer que Washington es poco confiable e incapaz de evaluar sus preocupaciones de seguridad. Especialmente después de que la propuesta de Trump de reubicar a los palestinos de Gaza fuera vista en el mundo árabe como un llamado a la limpieza ética. Tras las visitas de los líderes de Qatar y Omán a Moscú en abril, quedó claro que podían ayudar a Moscú en sus relaciones con la nueva Siria, y Rusia podía ayudar a los árabes a coordinar sus posiciones en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Ninguno de los países árabes quiere un conflicto nuclear en la región, pero tampoco quieren que Israel se fortalezca, y Argelia se convirtió recientemente en el primer cliente extranjero en comprar el Caza Su-57E, dijo Andrei Baklanov. Es por eso que no me canso de repetir en el espejo, que se está diseñando un nuevo orden mundial, donde el multilateralismo no es una opción, es una imposición de la propia convivencia humana, que comenzó a diseñarse por Putin con la guerra de Ucrania. Y del que el occidente colectivo se está autoexcluyendo, y además poniendo palos en la rueda del carro que camina imparable hacia un nuevo futuro para la humanidad, donde el odioso capitalismo que ha llevado al mundo al borde del precipicio desde las capitales occidentales tiene que ser desechado para hacer un mundo más igualitario. La tarea va a ser muy difícil, porque las burguesías están enfermas de poder y de riquezas que no quieren deshacerse de ellas, aunque tengan que llevarse por delante a toda la humanidad. No nos dejemos joder. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.